Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Soy Enrique Castillo, los saludo y los invito a que juntos podamos, aquí, con los representantes del Congreso y del Ejecutivo, poder analizar lo que pasó en la última jornada del día viernes, que terminó a las 2:30 de la mañana con la conferencia de prensa del presidente de la República y que continuará mañana en una sesión en el Congreso. A las 5 de la tarde se supone habrá una nueva votación, por lo menos así han sido convocados los parlamentarios. ¿Le darán el voto de confianza al gabinete Cornejo? 2 votaciones, 0 balas. No ha podido lograr nada el gabinete Cornejo. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Están con nosotros Juan Carlos Segurín, del Partido Popular Cristiano. Está Javier Velázquez Quesquén, del Partido Aprista. Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular. Y hemos invitado también a Luis Taís, él es el presidente o secretario general de Perú Posible. Secretario general de Perú. Entonces, secretario general. Pero un hombre que obviamente tiene la capacidad de análisis como para ayudarnos aquí en todo lo que significa la posibilidad esta de que quede en el limbo un día más o unos días más el gabinete o pueda ya empezar a ejecutar las cosas. Como ustedes saben, el gabinete se presentó al Congreso, no satisfizo, según la oposición, todas las expectativas y 76 votos fueron a dar, o 73 fueron a dar a la abstención y los votos a favor no fueron suficientes. En base a lo que algunos han llamado triquiñuela o leguleyada, el oficialismo votó contra su gabinete. 6 miembros del oficialismo votaron contra su gabinete para tratar de romper lo que las abstenciones estaban logrando hasta ese momento. No se pudo y el presidente de la República, consciente de que esto debilitaba muchísimo al gabinete Cornejo, dijo: no quiero eso, quiero que se repita la votación, quiero un mandato claro, ¿se lo van a dar o no? Muy buenas noches. Buenas noches, señores congresistas, señor secretario general del Perú Posible. Buenas noches. Don Juan Carlos Segurín, mañana, ¿habrá o no habrá voto de confianza? Yo creo que va a depender de lo que suceda en las próximas horas. Yo puedo hablar de la posición de nuestra bancada, del PPC y de Alianza por el Progreso. Tenemos una demanda, una única demanda que implica el compromiso del Premier de no permitir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia injerencias indebidas, ilegales, inconstitucionales de persona distinta al presidente de la República y los ministros. Ese es un tema institucional que incluso va a fortalecer y pretendemos que el presidente de la República, en defensa de la institucionalidad presidencial, recupere el control, recupere el poder, recupere el mandato que el pueblo le ha dado y lo ejerza con autonomía. ¿Es la única demanda? La única demanda. No hay otra. Mira, tenemos incomodidades con varios ministerios. No es un gobierno exitoso, hay muchísima ineficiencia, hay un enfriamiento de la economía grave, ya estamos en 4% de crecimiento en enero. Hay muchos extremos, pero en todo caso en un sistema democrático elegimos este gobierno y con todas sus imperfecciones tendremos que soportarlo hasta el final de su periodo. Pero lo que no es transable es que haya una injerencia inconstitucional en el control, en la dirección del poder. Don Javier Velázquez Quesquén, ¿ustedes tienen alguna otra condición? La causa de esta grave crisis se ha originado en el propio seno del gobierno. No ha sido la oposición la que se ha echado abajo desleal y arteramente al primer ministro Villanueva. Y eso se debe a que hay una injerencia extraña, una injerencia ilegal de la esposa del presidente. Ella no ha sido elegida para tomar decisiones en el Estado. Nadie le quiere recortar su libertad de opinión. Si el presidente quiere, la designa, que la haga funcionaria para que asuma responsabilidades. Pero lo que no puede hacer es mandar y tomar decisiones en el gobierno. Segundo, hay ministros duramente cuestionados, como el propio primer ministro, que tiene conflictos de interés, y Víctor Andrés ha dicho graves denuncias que tienen sustento, y otros ministros que tienen también conflictos de interés. Y tercero, creo que el Parlamento, la posición que ha tomado el día viernes de abstención es una llamada de atención al gobierno para que pueda reorientar su rumbo. Si la situación se mantiene la del día viernes, la posición nuestra seguirá siendo la nuestra. En ningún caso dar la confianza, porque lo que estamos buscando es que se afirme la institucionalidad. Segundo, esperamos que en las próximas horas el gobierno, que es muy ineficiente, muy incompetente para promover diálogo, pueda, con
algunos grupos, por lo menos aliados que sé que está hablando, puedan hacerle un gesto al país para que puedan reconstruir un gabinete de convocatoria y que puedan evidentemente compartir o asumir lo que ha dicho Juan Carlos. Hoy día el país, el 80% se ha expresado contra el gobierno, especialmente con esta actividad imprudente, ilegal de la primera dama, porque se da cuenta que está afectando gravemente la institucionalidad, y el Parlamento se ha expresado sin ningún pacto ni acuerdo, solamente ha sintonizado la opinión del país, el rechazo del país a esta política. Lo que ha hecho Humala en la madrugada del día viernes, después de que el Congreso hizo este gesto de hacer reflexionar al gobierno, es una especie de orden militar castrense, es decir, oiga, ustedes aprueben la confianza. Y si esto es así, si va en esa lógica, si el escenario se replica, nosotros seguiremos actuando en ese sentido, de no dar la confianza a un gabinete que no responde al ejercicio constitucional del presidente, sino de una persona extraña, ¿no? Don Víctor Andrés García Belaúnde, ¿usted qué tipo de reparos tiene? Usted ha sido muy duro con el presidente del Consejo de Ministros y para usted él debería renunciar. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene ni capacidad ni autoridad moral para poder ser jefe de... Empecemos por lo primero, la capacidad. Bueno, primero no es líder nada, no es un hombre que convoque, no es un hombre que tenga, que pueda tender puentes con la oposición, con diversos sectores del país, y finalmente él tiene conflictos de intereses muy graves, como ya se le ha denunciado en el mismo... ¿Cuáles son esas denuncias que usted ha hecho? Bueno, es un hombre que tiene una consultora que hace consultorías con el Estado constante y permanentemente desde el día que se fundó el año 2008. ¿Él no ha dejado de ser titular de esa empresa? Bueno, ha dejado de ser titular 15 meses después que era ministro. 15 meses después. Y le pongo un caso, el caso Guaral, por ejemplo, de los muchos que hay. Se le pagó 420.000 soles al consultorio de Helios, 420.000 soles. Al anterior se le había pagado 90.000, que hizo una consultoría que duró 6 meses con 3 observaciones. Esta consultora hizo el estudio de factibilidad que lo presentó a las 9:10 de la mañana. A las 12 hay una pequeña modificación, a las 2 de la tarde hay otra modificación y a las 5:20 se aprueba el estudio de factibilidad en 8 horas y cobra 420.000 soles. 8 horas. Yo me pregunto, ¿qué estudio de factibilidad se puede aprobar en 8 horas en cualquier entidad del Estado? Bueno, ¿y quién financia la obra? El Ministerio de Vivienda. ¿Quién es el Ministro de Vivienda? El señor Cornejo. Bueno, de eso casos hay muchísimos, muchos casos, y por tanto no tiene autoridad moral para estar ahí. No debería estar ahí. Él perturba al resto de ministros, que hay gente muy valiosa en ese ministerio, en ese Consejo de Ministros. Que él salga de allí y nosotros podremos apoyar ese gabinete, pero mientras él esté presente allí, lejos de oxigenar al gobierno, lo está intoxicando y no puede permanecer ahí. ¿Su bancada entonces se mantendrá en la línea de la abstención? Yo creo que sí, vamos a conversar mañana, pero creo que esa es la idea. Si ellos no cambian, ¿por qué vamos a cambiar nosotros de parecer? ¿Por qué vamos a cambiar nuestra votación si el gobierno no está cambiando? Pero si usted está buscando que el gabinete tenga una salud moral, ¿por qué cree que el presidente de la República defiende y sostiene al señor Cornejo? Yo creo que está mal informado. Yo creo que está mal informado. ¿Él no conoce estos casos? No, de repente no los conoce, porque no todos lo conocen. No es fácil tampoco empezar a averiguar y a rascar. Pero él yo creo que no conoce y finalmente él cree o puede pensar que no se trata de él, sino que están cuestionando a su gobierno o a la primera dama y quizás por eso él quiera aferrarse un poco a un gabinete que tiene, hoy día hemos visto, 10% de respaldo. O sea, tiene 3 semanas o 4 actuando y 10% de respaldo, o sea, nace muerto. Y por lo tanto, lejos de ayudar al gobierno, lo está perjudicando. Y cuando uno cambia de... Perdóneme, esa cifra no la tuvo ni el gabinete Jiménez ni el gabinete Villanueva. Ninguno, pero ninguno. Y entonces, y recién empieza. O sea, uno, ¿por qué cambia un gabinete? Porque hay una crisis política. ¿Para qué? Para darle oxígeno, expectativas, para renovarlo. Y este señor, lejos de ayudar, está perjudicando y está ahondando la crisis. Muy bien, don Luis Saiz, ¿por qué razón, usted ha escuchado los razonamientos de las bancadas, Perú Posible se suma al gobierno o no tiene reparos en pues hacer algún tipo de apoyo incondicional al gobierno? A ver, en primer lugar, creo que tenemos que tener claro de lo que está pasando es que hay una gran cantidad de fuerzas políticas en el Congreso que por una razón u otra, cada cual tiene sus propias razones, o el peso
de cada una de esas razones y por el cual no le ha dado el apoyo al gobierno. El gobierno tiene que entender eso. Creo que eso es fundamental. No lo he entendido todavía. No lo sé, pero creo que debiera entenderlo. No, pero a la luz de los hechos. Entenderlo significaría que da algunos pasos para cambiarlo. Gestos. ¿No es cierto? Algunos gestos. Entonces, creo que ese es un primer punto. El segundo punto es que yo creo que aunque en la negociación voto a voto puedan sacar una mayoría, es un gabinete que nace con muchas dificultades y realmente bastante herido, ¿no? En tercer lugar, yo creo que el gobierno debiera dar algunas satisfacciones que creemos que son importantes. Por ejemplo, lo que ha planteado el PPC es un tema en el cual yo no veo muchas dificultades, de que el Premier salga y diga, mire, esto va a ser así, me comprometo a esto, etcétera, ¿no? Luego me parece a mí que podría también decirse que, porque no es solamente el Congreso, es la población, y decir, bueno, vamos a ir atrás con el tema del aumento a los ministros. ¿Solo a los ministros? Solo a los ministros. Sí, porque los otros no es personal técnico que está muy bien. Es personal de carrera, ¿no es cierto? Y lo otro es reinstalar el salario, la discusión sobre el salario mínimo. Es que nadie le está pidiendo que aumente el salario mínimo hoy día. Por favor, analícelo. Que además está dentro de los términos de referencia de la Comisión del Trabajo, de estarlo permanentemente discutiendo. Y lo que ha habido siempre discusiones es sobre si el incremento de la inflación debiera de compensarse siempre con un incremento salarial, que ha estado. Yo creo que ahí hay un grupo de medidas, ¿no es cierto?, en los cuales si el gobierno sale a plantearlas, yo estoy seguro que los partidos políticos pues van a pensarlo y probablemente tomar unas decisiones distintas. Claro, nosotros hemos apoyado esto porque nosotros nunca hemos votado en contra de las investiduras, porque nosotros creemos que hay que darle gobernabilidad al país. Pero ¿dónde está pero déjame terminar, Enrique. Y gobernabilidad, que es una palabra muy trillada últimamente, ¿no es cierto?, adquiere ribetes importantes hoy. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo lo que está pasando. Si yo fuera inversionista o tú, Vitocho, fueras inversionista, vendrías a invertir aquí donde hay un país que se está agarrando entre el Congreso y el Ejecutivo, no dejan funcionar a un ministro, a un gabinete. O sea, no, me voy para Colombia, me voy para Chile. Obvio, si nosotros no somos el único país en el mundo que está aquí. Entonces yo creo que es importante que el gobierno además haga un diálogo político. Y yo creo que en todos los tonos yo quiero recomendarle al gobierno que haga un diálogo político, porque hay muchas cosas que están en cuestión y hay que conversarlas, tienen que discutirlas y tienen que tratar de llegar a algunos acuerdos. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿hubo soberbia de parte del gobierno y del gabinete? Yo tengo la información de que al ministro Cornejo, al primer ministro Cornejo, en el hemiciclo le dijeron, vamos a conversar con los voceros del gobierno. Dijo, de ninguna manera, no voy a conversar. Conversó con ustedes, conversó con sus líderes, conversó alguien del gobierno con ustedes. Por otra parte, dicen ustedes, ojalá tuviera gestos, tuviera señas el gobierno. Sin embargo, el Partido Nacionalista emite un comunicado que dice, el Partido Nacionalista quiere expresar que no aceptará en ningún caso que el necesario consenso democrático y el consecuente voto de confianza implique negociaciones sobre asuntos que no estén guiados por el interés nacional y el respeto de la institucionalidad. Respeto de la institucionalidad. Miren qué curioso, ¿no? Lo dice quien parece, según lo que dicen todas las encuestas, no respetar la institucionalidad. ¿Hubo soberbia o no hubo soberbia en el gobierno? Soberbia e impericia. Yo creo que la falta de experiencia política, expertise del gobierno en general y del primer ministro Cornejo en particular, los llevó a un exceso de confianza que dio como resultado ello. E incluso tenían mucho más tiempo, tenían hasta el 24, si no me equivoco, para presentarse en el Congreso. Adelantaron por alguna extraña razón y en ese lapso entiendo que no se reunieron con ninguna bancada, con ningún ¿Conversaron partido. con ustedes? No. ¿Conversaron con Lourdes Flores, no. con Raúl Castro? No. No. ¿Conversaron con el APRA? Absolutamente. ¿Con Alan García, con Mauricio Mulder, con Jorge del Castillo? Nadie. No han conversado, pero quiero decir lo siguiente. Yo creo que esta posición que tenía el Congreso es una posición muy
muy responsable. Y discrepo con lo que dice Lucho Táez, que hoy día los agentes económicos están corriendo porque ven que hay este es un control político constitucional. Más bien hoy día los agentes económicos en el mundo ven que aquí verdaderamente funciona la democracia, funcionan los contrapesos. No, pero ningún inversionista va a meter en este momento plata en este país. Pero una cosa, Ricardo se mueve por percepción. ¿Quién ha generado la crisis, por favor? ¿Quién le da una puñalada al primer ministro de la oposición o un ministro de Economía que supuestamente era un buen técnico y aparece haciendo política partidaria? ¿Quién ha originado la crisis? Ya, ese es otro tema. Por favor. Pero Entonces, te pregunto, por favor. lo mismo, ¿hubo soberbia de parte del gobierno? Por supuesto que sí. Además, si el gobierno es eficaz, es en confrontar y no dialogar. Ha utilizado, desde el comienzo el gobierno ha utilizado el diálogo como una tregua política, nunca con una sana voluntad de querer formar consensos en temas y en políticas públicas que afectan a todos los peruanos. Y la expresión del Parlamento no ha sido una expresión terca, ha sido razonada y creo sintonizando con el rechazo del país a una persona que está quebrando la institucionalidad en la patria. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que promover un gabinete consenso o hacer un gesto político que haga que se reencauce la acción del gobierno por el marco de la ley y la Constitución. Muy bien. Eso es fundamental. ¿Conversaron con Acción Popular con su bancada? Bueno, en realidad no han conversado excepto entre una votación y la otra. O sea, ya en el hemiciclo, después que perdieron la primera votación. Exactamente, después de 2 años y medio nos buscaron entre una votación y la otra para convencernos de que cambiáramos. Cambien el voto. Nosotros dijimos, oye, recién se acuerdan de nosotros. Han pasado 2 años y medio y no nos han pedido, ni dado, ni recomendado, ni agradecido nunca ninguna votación que hemos podido dar en el pasado con ustedes y ahora recién nos buscan. Era un poco tarde y le dijimos lo que le dijimos ahora. Si ustedes no cambian, nosotros no vamos a cambiar. Sobre lo de Thaís, que es interesante porque Lucho es una persona muy enterada en el mundo de las inversiones y los negocios. Yo quería decirle lo siguiente, en el Perú sobra mucha plata. Las AFP no saben qué hacer con el dinero y buscan un mercado fuera para sacar el dinero porque acá ya no tienen mercado. Los inversionistas que hoy llegan al Perú llegan con su etiqueta y acá levantan el dinero para sus inversiones en el 90% de los casos. Así que no me preocupa lo que esté pasando acá, porque es parte del juego democrático y de la solvencia de un sistema que se está desempeñando bien a pesar de estos problemas. Muy bien, don Luis Thaís, ¿sintieron también ustedes soberbia? No con ustedes, sino usted mirando desde afuera las cosas. ¿Sintió que efectivamente, ahora que escucha que no conversaron con nadie, bueno, les faltó pareciera que ha sido un exceso de confianza de que no había necesidad de conversar, pero yo quiero señalar 2 cosas. La primera es la siguiente: no solamente se han reunido para hacer tregua política, nos reunimos, hicimos un informe de seguridad ciudadana que se está aplicando, en el cual participó todo tu equipo del APRA. Entonces, y eso se está aplicando. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? O sea, seamos concretos con las cosas. La segunda, sí, es cierto lo que tú dices. Aquí vienen los APPs y vienen con su logo y sacan un negocio, le dan la carretera que ya había hecho antes el gobierno, cobran peaje, sacan la plata de acá y así. Oye, yo también quiero ese negocio, ¿cierto? Todos queremos ese negocio. Creo que hay que cambiar el tema de los términos de la contratación de los APPs. En Chile, las APPs tienen que venir con su dinero la empresa y empieza el día siguiente que firmó el contrato. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos para seguir hablando con ustedes, pero hay un tema que quiero dejar sobre la mesa. El gobierno, el Partido Nacionalista, que esta vez sí firma su comunicado, es el primer comunicado que emiten desde la presidencia de Nadine Heredia, y dice: el crecimiento económico, los importantes proyectos de inversiones del conjunto de los programas sociales no pueden ni deben sufrir el impacto de divergencias políticas expresadas por esta votación parlamentaria, que no solo genera un clima negativo para la buena marcha del país. Bueno, la culpa es del Congreso. O sea, que no salga el gasoducto, que no salga el tren, que no salga, y los problemas de Caliwarma son culpa de ustedes. Así que están notificados. Por favor, explíquenle al país por qué, después de la pausa. Volvemos. Son 5.000 soles diarios y 100.000 soles mensuales. Ahorrando, nadie nos para. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. ¡Ahorren, caramba!
bienvenidos a esta conversación sobre lo que podría pasar mañana, qué es lo que hay que hacer para que pasen cosas buenas, porque los peruanos necesitamos buenas noticias. Antes de entrar al tema que les planteé sobre la eficiencia del Estado y la situación que se ha planteado, yo quería preguntarles algo. El presidente ha anunciado formalmente al país que los ministros han puesto sus cargos a disposición, ¿no es cierto? Por tanto, eso es como expresar una renuncia. Muy bien, pero el presidente dice, quiero el voto de confianza para estos ministros. ¿Cómo se les puede dar voto de confianza a ministros que no han sido ratificados por el presidente porque le han expresado a él su deseo de irse? Cuando yo pongo un cargo a disposición, le estoy diciendo, presidente, me voy, a no ser que usted determine lo contrario. Bueno, ¿cómo entonces ustedes van a darle un voto de confianza a ministros que se quieren ir? Que formalmente el presidente le ha dicho al país, se van, si es que ustedes no me lo aprueban. O sea, ¿es extorsión o un chantaje político o es que el presidente no se ha dado cuenta que tiene que ratificarlos para que vayan al Congreso? Bueno, es una presión disfrazada. Evidentemente que si el Congreso mantiene la abstención, hoy día leía a Bernales Ballesteros, que es un gran constitucionalista, si el Congreso mantiene la abstención, los 73 votos, se aplica el 133 de la Constitución, o sea, el Congreso ha rehusado la confianza y por eso el gabinete se tiene que ir a su casa. Entonces, que hayan puesto su gesto a disposición, que hayan puesto su cargo a disposición, es un gesto para presionar al Parlamento para que invierta su posición. Como dice Víctor Andrés García, si ellos que han originado la crisis, o sea, este mes de enero el crecimiento de la economía 4.2, 4.3. O sea, no hay gasoducto del sur, las inversiones se han retraído, la inversión pública atrasada. Eso es por culpa de que de la oposición, el Parlamento, por el gobierno, la incompetencia. Incompetentes y confrontan. Y ellos han tenido durante 3 años el cómodo apoyo en el Parlamento, que ha renunciado a una función que es esencial, hacer control político y fiscalizar. ¿Cómo puede ser que haya ministros que a su lado están comprando binoculares 14 veces más caros? Que haya un ministro de Defensa que pide luz verde para hacer compras secretas a la primera dama. Que haya un ministro de Defensa que ve que le pagan al hermano del presidente 70.000 soles con una transacción extrajudicial y él no conoce. Entonces, esa es culpa de la oposición. A propósito, cayó el comandante general del ejército, pero no cayó el procurador. Es increíble. O sea, y el procurador sí depende del ministro. Así, exacto. O sea, no quiere, por favor, el ministro de Defensa, el gobierno cree que los peruanos somos, de verdad, tenemos una baja inteligencia. Entonces, yo creo que los errores del gobierno han llevado que hoy día el país, el gran esfuerzo que han hecho los peruanos de impulsar la economía, llevar adelante el progreso social, derrotar la pobreza, se ha debilitado por la incompetencia. Hay un gabinete mayoritariamente, no todos, incompetente, y un presidente de la República que no tiene liderazgo y que no tiene principio de autoridad. ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién le van a dar la confianza si los ministros han dicho, nos vamos? Perfecto, muy bien. El tema es muy claro. Señores, han habido 2 votaciones y en las 2 votaciones ha perdido el gobierno ante la nada, ante el voto en blanco, ante el voto de abstinencia, ante el voto amarillo. Y los señores ministros presentes, o ya estaban saliendo, estaban en los pasillos, se estaban despidiendo. ¿Por qué no renunciaron irrevocablemente? ¿Dónde está su decoro? ¿Dónde está su dignidad? Si a mí en 2 oportunidades me chotean, oye, me voy. ¿O es que quieren entornillarse a la fuerza? No, pues, o sea, son gabinetes sin decoro, señor, que se vayan, que pongan su renuncia, y las renuncias en política son siempre irrevocables. No es que ponga mi cargo a disposición y el presidente de la República que nombre mañana un nuevo gabinete. Aquí hay un señor que podría ser primer ministro, o de repente hay que animarlo, que está el señor Pulgar Vidal acá atrás nuestro. ¿A usted le parecería un buen primer ministro? Por supuesto que sí. Podría ser Alan Wagner, podría ser Ana Jara, podría ser Víctor Isla, en fin. Tiene a dónde escoger gente que pueda dialogar y que tenga algún tipo de liderazgo y de buena imagen. Entonces, estamos cambiando gabinete, señor, no gobierno. El gobierno sigue siendo el mismo. Es solamente un cambio de gabinete, de primer ministro, básicamente. Él es el que los representa a todos y que perjudica al resto con su mala imagen. Don Luis Taiz, ¿usted cree que también este gobierno, después de los 2 costalazos, como se dice comúnmente y popularmente, debería haberse ido? Bueno, mira, por decoro y por dignidad, como dice lo que pasa Andrés. es que todos son conscientes que ha habido un problema de traducción en el Congreso, porque este es un caso único, no ha ocurrido antes. Pero en la primera votación no hubo problema de traducción. No. La segunda sí. Sí, así es, pues, por eso. Inclusive Mulder dijo que era válido.
y que había sido aprobado. Pero la segunda Lo dijo, votación, sí. claro. Entonces, a lo mejor hay una diferencia de opiniones en el Partido Aprista, pero así fue. No hubo. Entonces, En todo caso, yo lo que creo... en todo caso, perdón, reglamentariamente podría haber pasado, pero políticamente Por están eso, condenados. estamos hablando de eso. Reglamentariamente. Entonces, ¿qué cosa ocurre? El gabinete decide poner su cargo a disposición, ¿no es cierto? Porque también no es solamente la persona que dice yo, no quiere nada conmigo, al diablo, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad también con el país. Hay una responsabilidad con el país y eso hace que no puedan tirar las cosas por encima. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, yo creo que el presidente, al decir quiero mañana una votación sobre esto clara, está respaldando su gabinete, obviamente. ¿Usted cree que lo está ratificando? Sin duda, sin duda. Yo lo que creo que en ese comunicado, que está dividido en dos partes... A ver, porque usted ha dicho Una fuera de primera cámara, parte. y perdóneme, no, espero que no se No, me usted sigue diciendo cosas mías fuera de cámara. Ya no voy a hablar fuera de cámara. No, sino puede ser uno solo. no, sino que justamente lo que usted ha dicho, no voy a repetirlo, solo que usted lo ofreció de otra manera, que hay una primera parte que parece muy distinta a la segunda, y es lo que usted acaba de decir, parecen dos comunicados en uno. ¿Por qué? El Partido Nacionalista. Yo creo que toda la primera parte habla de dialoguemos, conversemos, hagamos esto. Es positivo. Sin ninguna duda. Yo creo que lo que aparece atrás que dice La no segunda parte. discutiremos ninguno de los temas que no estén en... yo creo que es una respuesta al pedido del presidente García de hacer un gabinete de multipartidario. ¿Es eso o es un pedido a lo que dijo Juan Carlos Seguren de que la primera dama no interfiera? Mira, no creo que sea eso, porque yo creo que eso va a quedar claro, espero, en estos días. Pero que me parece que es una respuesta a eso. Muy bien. Juan Carlos Seguren. Sí, mira, Enrique, yo creo que hay que ver un poquito con mayor amplitud el bosque, ¿no? No podemos crearnos en un escenario de crisis política que es absolutamente real. Esta es la continuación de una crisis política más profunda que viene desde la caída de Villanueva, ¿no? Una persona de bien... Es desde la desautorización a Villanueva. Exactamente. ¿No es cierto? Más que la caída viene después. Después de una desautorización indebida de la señora Nadine, un pésimo comportamiento del ministro de Economía, y avalado, por lo menos no hubo la voz del presidente criticando esos gestos, que no se puede desautorizar al Premier en público y prácticamente llamarlo mentiroso. Entonces, es la continuidad de este tema. Hasta ahí tiene que haber responsabilidad política y tiene que haber consecuencias políticas. Pero miremos un poco más allá. No es saludable para el país que se caigan todos y cada uno de los ministros presenten su renuncia. Hay políticas de gobierno, políticas de Estado. El ciudadano de a pie es el que termina siendo perjudicado. Entonces, cuando entra un nuevo ministro, tiene que conocer el sector, ver qué proyectos tiene, armar su equipo. Y a este ritmo del gobierno, que cada 5 meses cambian de ministros, cuando recién está conociendo ya está de salida. Pero entonces tenemos que darle, perdóname, un mínimo de estabilidad. Si hay problemas puntuales con ministros, ahí está el Congreso para señalar vía interpelación y vía censura. Muy bien, pero en conjunto, el tema central tiene que ser institucional. Muy bien, yo voy a hacer una pregunta de orden formal. ¿Cómo darle la confianza, por ejemplo, a una ministra como Carmen Omonte, que está siendo investigada y enjuiciada, entre comillas, por la Comisión de Ética del Congreso de la República? O sea, ella le hace el voto de confianza mañana y ella puede salir a decir, no, a mí ya me beatificaron, ya me dieron el voto de confianza. ¿Y qué pasa si la Comisión de Ética dice, esta actitud no debió ser? Así es que, sancionada. O sea, ¿cómo se le puede dar un voto de confianza a una ministra que en este momento está siendo enjuiciada en la Comisión de Ética de su propio fuero? Es una pregunta formal. Y te la... No le vamos a dar la palabra a Luis ahí sobre este tema. Yo primero. Y te la complico más. A ver. Porque así como puede estar Omonte, está el ministro Cateriano, ministro de Defensa, donde hay un gravísimo problema con este pago indebido al señor Antauro por más de 70.000 soles, que él debió conocer, debió estar enterado y debió impedirlo. Y así, si comenzamos a ver ministerios, vamos a encontrar el de Relaciones Exteriores con una vergonzosa tibieza
ante hechos de violación de derechos humanos en Venezuela, donde no hay un pronunciamiento claro. O sea, a lo que voy, si comenzamos a ver a cada uno, podemos encontrar debilidades que nos lleven a decir que todos se vayan. Pero probablemente cuando vengan los reemplazos comenzaremos a encontrar en función a cada uno de nuestros gustos o nuestras preferencias o nuestras interpretaciones, que pueden ser 130, que todos los gabinetes tienen que caer. Entonces tenemos que ser también ponderados, prudentes, pensando en el bien común, pensando en el interés general, pensando en la necesidad de meterle el hombro a un gobierno que lo vemos débil. Muy bien. Pero para eso, repito, y no me cansaré de decir, necesitamos un gesto absolutamente claro de independencia de poderes paralelos. Muy bien, don Luis Taiz, sobre el tema que le planteé de Carmen Omonte. Bueno, en primer lugar, ella pidió a la Comisión de Ética que la investigara. Claro. Ella lo pidió. Lo cual no garantiza un resultado positivo. Mauricio pidió la investigación. No. Sí, sí. Yo he visto la carta en la cual pide y pide que por favor el lunes creo lo presenta y va a presentar toda su documentación. Yo he señalado, mirando el caso, que hay un informe del Colegio de Abogados que dice que no hay ninguna infracción constitucional. Hay un informe del Departamento Jurídico del Congreso que dice lo mismo. Entonces yo creo que esos dos elementos son muy fuertes para señalar que yo no he incumplido la ley. Yo estoy seguro que Carmen Omonte, si le comprueban que ya ha incumplido la ley, va a renunciar, porque es una persona de bien. Entonces, no, pero yo por eso decía de que estaba haciendo una pregunta de carácter formal. ¿Cómo se puede otorgar la confianza a alguien que está siendo investigado? Bueno, o sea, ahí hay para mí una contradicción de arranque. No, porque que el gabinete, el Congreso le dé la confianza para ser ministra no significa que le está absolviendo de lo que vaya a pasar en la Comisión de Ética, ¿no es así? Beneficio de la duda en todo caso y Así siempre es. de acuerdo. La presunción de inocencia. Porque no ha sido sancionada. Bueno, yo creo que mirando el bienestar del país, yo creo que hay que salvarlo de este gabinete. Aquí lo que está, la oposición está cumpliendo una función constitucional de control político. Que fortalece la democracia. Por supuesto que sí. Si el Parlamento, sin justificación alguna, que por primera vez ha podido sintonizar con el país, con esta protesta en el país, mañana habrá una componenda, cambiarán sus votos, pero tendrán que explicarlo. Y nosotros queremos salvar al país de la incompetencia, de la prepotencia, de los poderes paralelos que afectan la institucionalidad. Muy bien, pero el presidente ha dicho, para salvar al Perú. pero el presidente ha dicho que los ministros fueron de muy buena fe, muy bonitos, Pues nosotros y somos ustedes más- los apalearon, nosotros somos no más- correspondieron con esa bondad y esa buena amistad 4 de los 5 que le primeros planteaba él. ministros han sido por temas de la primera dama. 4 de los primeros ministros. Nosotros somos ¿Han caído? culpables. Por supuesto. Oye, Valdés ha dicho que se fue también por eso. El primer ministro Lerner también. Entonces, lo que tenemos que salvar al Jiménez, país de un obviamente. gobierno incompetente. Bueno, Jiménez porque le han dado su regalito en la su olla. embajada. Pero ¿sabes qué? Hay que salvar al país de un gobierno incompetente que está paralizando todo el esfuerzo que hicieron los peruanos hasta el 2011. Los que hemos gobernado solamente hemos sido facilitadores. Bueno. Este es un esfuerzo de los peruanos y este gobierno está neutralizando el crecimiento y están cediendo ante la pobreza y el desempleo. Muy bien, pero en todo caso las políticas sectoriales son materia de otra cosa. Aquí, digamos, estamos en la parte formal Política. de lo que significa el voto de confianza y el impasse político. Vamos a darles a ustedes las gracias por su presencia. Vamos a conversar ahora a continuación con el señor ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, lanzado al premierato por Luis Andrés García Belaunde. Así que yo les agradezco. Don Luis Taiz, mirará usted por televisión lo que pase mañana. Sí, claro. Pero a ustedes, pues, buena suerte y lo mejor, por favor, la mejor decisión para el país. Don Juan Carlos Seguren, Muchas gracias. don Jaime Laje, Gracias. don Luis Andrés García Belaunde, muchísimas gracias por esta colaboración. Vamos a una pausa, regresamos ahora.